El rey Alfa había cazado 3 lobos esa noche para mantenerla con vida. Talia no lo sabía, por supuesto. Solo conocía la vergüenza que la había llevado al bosque de Pino Negro, lejos del consejo lunar del día siguiente, lejos de las esperanzas desesperadas de su familia y de su propio cuerpo destrozado. Definitivamente no sabía que el rey Alfa estaba agazapado en las sombras a unos 10 metros de distancia, con las manos aún húmedas por la sangre de los renegados, observándola dormir como si fuera algo precioso que no tenía derecho a tocar. Llevaba 19 noches observándola, 19 noches diciéndose a sí mismo que mañana saldría de las sombras y le diría la verdad, que ella era poderosa más allá de toda medida, que ella era todo lo que había estado esperando. Por la mañana no tendría otra opción. El Black Pine tenía fama de tragarse a los lobos enteros, pero Talia llevaba viniendo aquí desde los 16 años, desde la noche en que su lobo intentó salir y se quedó atascado. Nunca olvidaría haber estado atrapada así. Huesos rotos, pelo creciendo por dentro, parches desiguales, su cuerpo retorcido que hacía que los demás retrocedieran horrorizados. Había encontrado la paz en estos árboles centenarios, cuando su propia manada empezó a dejarla atrás, cuando las carreras de luna llena se celebraban sin ella, cuando el sanador de la manada la examinó por tercera vez, luego por cuarta, y finalmente miró a su madre y dijo: «No hay nada que pueda hacer». Pero esta noche había venido aquí porque mañana era simplemente imposible. Mañana, todos los lobos sin pareja del territorio se presentarían en la sala del consejo mientras los alfas visitantes los examinaban y decidían a quién reclamar. Su madre había pasado meses preparándose, enseñando a Talia cómo comportarse, qué decir, cómo compensar lo que le faltaba. Su hermana, Arena, le había comprado un vestido, de seda azul pálido, que le quedaba a Talia como una mentira. «Simplemente no te transformes», le había dicho Arena, apretándole la mano. «Sé encantadora, sonríe. Quizás a alguien no le importe que no puedas». Arena no había terminado la frase. No había sido necesario. «Quizás a alguien no le importe que estés rota». Así que Talia había escrito una nota cobarde. «Lo siento, no puedo». Y se adentró en el bosque, en su claro, el único lugar donde no tenía que avergonzarse de lo que era. Extendió su saco de dormir bajo las estrellas. Y por fin, se permitió respirar. Se permitió dejar de fingir que el peso de la decepción de su familia no la aplastaba. Dejar de fingir que no veía la lástima en los ojos de su padre cada vez que se excusaba de las salidas con la manada. La vergüenza vivía ahora en sus huesos, pesada y familiar. No se fijó en las flores de pétalos plateados que florecían alrededor de su claro, con sus pétalos blancos reflejando la luz de la luna. No olió el aroma dulce y somnoliento que desprendían. Solo pensó que por fin estaba benditamente cansada, mientras sus ojos se volvían pesados. En los árboles, Trent se había quedado rígido en el momento en que había visto las flores. Saltó del roble en absoluto silencio, con todos sus instintos rugiendo. Las flores de pétalos plateados solo florecían bajo la luna llena, y solo cuando se plantaban deliberadamente. Eran una herramienta de cazadores, una trampa. Había escaneado el bosque y las había visto. 3 siluetas se movían en la oscuridad hacia el claro, hacia ella. Trent las atacó en silencio, con eficacia. El primer renegado murió con la mano sobre su boca, el segundo con el cuello roto antes de que ella pudiera transformarse. El tercero había sido más rápido, casi había gritado, pero Trent Wolf era mayor, más fuerte y estaba absolutamente decidido a que nada tocara a la mujer que dormía en ese claro. Ahora estaba de pie al borde del bosque, con 3 cuerpos inertes detrás de él, observando a Talia dormir. Antes de continuar, por favor, tómate 2 segundos para darle a me gusta a este video. Eso me indica que quieres más historias como esta. Ella se había girado sobre su costado, con una mano debajo de la mejilla. Su cabello oscuro se había soltado de la trenza y le caía sobre la cara. Así parecía joven, vulnerable. El vínculo de pareja que había estado sintiendo durante semanas se tensó en su pecho, y Trent presionó la palma de la mano contra el esternón como si pudiera empujarlo hacia abajo. Sabía que no debía estar allí. No debía haberla estado observando desde las sombras, aprendiendo la forma en que hablaba con los árboles cuando creía que nadie podía oírla, la forma en que atraía la luz de la luna hacia sus palmas y la esparcía como la luz de las estrellas.
la forma en que miraba el bosque con asombro en lugar de miedo. Al principio se había dicho a sí mismo que estaba investigando una posible amenaza. Sus exploradores habían informado de una extraña magia en el pino negro, un poder que olía a las antiguas líneas de sangre, como el tipo de magia que había sido enterrada por una buena razón. Pero hace 19 noches, la encontró a ella. La encontró sentada en este mismo claro, con lágrimas corriendo por su rostro, susurrando, ¿qué me pasa? Al bosque vacío. Su lobo había decidido en ese momento, había cruzado la distancia que los separaba y había dicho, mía, con tal certeza que Trent se había tambaleado. Debería haber sido imposible. Su linaje no se unía con la magia salvaje. Su padre lo habría llamado corrupción. Su manada lo llamaría traición. Y ella aún no podía sentirlo. No podía sentir el vínculo que intentaba establecerse entre ellos. Porque su lobo estaba atrapado, encerrado por una magia que ella no entendía, protegiéndola de un poder que la consumiría si se liberara de golpe. Trent sabía lo que ella era. Lo había descubierto en la tercera noche que la observó. El sanador que la examinó a los 16 años había tenido razón al temer. Pero Talia no tenía ni idea. Solo pensaba que estaba rota. Detrás de él se rompió una ramita. Trent se giró, con un gruñido creciendo en su pecho, pero se detuvo cuando reconoció el olor. Su centinela Rowan salió de las sombras con las manos en alto. Tranquilo, soy yo. ¿Qué haces aquí? Te sigo. La mirada de Rowan se posó en Talia y luego en los renegados muertos de detrás de Trent. Tú los mataste. Ellos plantaron Silver Petal. Venían a por ella. Así que los informes eran ciertos. Ella es descendiente de los Dreamweaver. Transwolf gruñó ante la evaluación clínica en la voz de Rowan, y su amigo dio un paso atrás con cautela. Espera, ella ya es tu compañera, dijo Rowan comprensivo. Dawning, por eso has estado desapareciendo todas las noches. ¿Por eso has estado imposible durante semanas? Trent no dijo nada. ¿Ella lo sabe? No, Trent aún no puede sentirlo. Su lobo está encerrado. Se volvió para verla dormir, con la mandíbula apretada. Si se lo digo ahora, será solo otra cadena. Otra expectativa que no podrá cumplir. Otra forma de hacerla sentir que está fallando. Rowan se quedó en silencio durante un largo rato. El consejo lunar es mañana. Sé que ella estará allí. Todos los alfas sin pareja del territorio estarán allí. Lo sé. Sus palabras sonaron duras, peligrosas. No puedes limitarte al observarla para siempre, Trent. No la estoy observando. Trent apretó los puños. La mantengo con vida. Hay más renegados. Llevan generaciones cazando a su linaje. Ella es la primera tejedora de sueños que se manifiesta en un siglo, y la necesitan para algo. Quizás un ritual, algo que requiere magia antigua. Entonces díselo, adviértele. ¿Y qué le digo? Que la he estado acechando durante 3 semanas, que está mágicamente unida a mí y no lo sabe, que desciende de un linaje que todos creen extinto, y por cierto que hay gente que quiere matarla por ello. Trent negó con la cabeza. Ella ya cree que está maldita, Rowan. Ya lleva consigo demasiada vergüenza. No voy a añadir más peso a eso. Así que seguirás matando a los renegados en las sombras. Sí. Rowan lo observó y algo parecido a la simpatía cruzó su rostro. ¿Estás enamorado de ella? Trent no respondió. No podía, porque aún no era amor. ¿Cómo podía hacerlo si nunca habían hablado? Pero sabía cosas sobre ella que le parecían más íntimas que una conversación. Sabía cómo se le cortaba la respiración antes de llorar. Sabía que susurraba disculpas al bosque cuando se sentía como una carga para el mundo. Sabía que si alguien le hacía daño, haría que se arrepintieran de haber nacido. Fuera lo que fuera, ya era demasiado tarde para alejarse. Ayúdame a moverla, dijo Trent finalmente, lejos del pedal plateado, y luego necesito que sigas el rastro de los renegados. Averigua de dónde vienen. Juntos se acercaron al claro. Trent se arrodilló junto a Talia y, de cerca, pudo ver las ojeras bajo sus ojos. Tenía el ceño fruncido incluso mientras dormía, llevando sus cargas a sus sueños. Una lágrima se había secado en su mejilla. Le dolía el pecho. Con cuidado. Con mucho cuidado, deslizó los brazos bajo ella y la levantó. Era más ligera de lo que esperaba y se acurrucó instintivamente contra su pecho, buscando calor. El vínculo de pareja cantaba. La llevó 20 metros hasta un lugar más seguro, lejos de las flores, y la acostó en su saco de dormir. Ella murmuró algo mientras dormía,
un nombre que él no reconoció, y volvió a girarse hacia un lado. Trent se quitó la capa y se la colocó sobre los hombros. Tendría frío antes del amanecer. «Te vas a quedar aquí toda la noche, ¿verdad?», dijo Rowan detrás de él. «Ve a buscarlos, Trent. Nos vemos al amanecer». Rowan suspiró, pero no discutió. Desapareció entre los árboles y Trent se quedó solo de nuevo con la mujer dormida que estaba desentrañando toda su existencia. Se acomodó contra un árbol en el borde de su nuevo campamento, lo suficientemente lejos como para que ella no lo viera si se despertaba, pero lo suficientemente cerca como para que nada pudiera alcanzarla sin pasar primero por él. La noche se alargó, fría y larga. Trent no durmió. Observó los sueños de Talia, vio cómo la luz de la luna pintaba de plata su piel e intentó no pensar en el día siguiente, en el consejo, en todas las formas en que esto podía salir mal. Alrededor de las 3 de la madrugada ella empezó a temblar. La capa no era suficiente. Trent se acercó, ajustándole con cuidado la manta, y cuando su mano rozó accidentalmente su hombro, ella dejó de temblar. El vínculo de pareja vibró con satisfacción. Se apartó rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Todavía no. Ella no está preparada. Pero su lobo no estaba de acuerdo. Su lobo quería acurrucarse a su alrededor. Quería despertarla y decirle que estaba a salvo. Quería que ella lo supiera. Pero ella no estaba preparada. No para el vínculo, no para la verdad, no para él. Así que Trent hizo lo más difícil. Se apartó, volvió a su árbol y siguió observándola. Siguió protegiéndola de amenazas que ella aún no sabía que existían, incluido él mismo. Justo antes del amanecer, los ojos de Talia se movieron bajo sus párpados, soñando, y susurró: «Por favor, solo quiero ser normal». Trent apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. «No estás rota», pensó con ferocidad. «Lo eres todo». Pero permaneció en silencio entre las sombras. Y cuando finalmente salió el sol y Talia comenzó a despertarse, Trent se escabulló en el bosque como un fantasma. Ella nunca sabría que él había estado allí. Talia se despertó con el canto de los pájaros y la vergüenza. La vergüenza siempre venía primero. Ese peso familiar y pesado que decía: «Huyiste, te acobardaste, dejaste a tu familia para que se ocupara de tu desastre». Se incorporó lentamente, frotándose los ojos, y se quedó paralizada. No estaba donde se había quedado dormida. Las flores, recordaba claramente haberse quedado dormida rodeada de flores, habían desaparecido. Estaba a 20 metros de su lugar original y tenía una capa sobre los hombros que definitivamente no era suya. Una capa de hombre, de lana gruesa forrada de piel, desgastada por el uso, con olor a pino y algo más. Algo salvaje y oscuro que hizo que su lobo roto se agitara por primera vez en días, presionando contra las paredes de su conciencia como si reconociera algo importante. El corazón de Talia comenzó a latir con fuerza. Alguien la había movido. Alguien la había cubierto. Se puso de pie rápidamente, escudriñando el bosque, pero no había nada. No había huellas ni señales, solo la capa en la tranquila mañana, seguida de la ineludible certeza de que no había estado sola. Le temblaban las manos mientras cogía la capa y la examinaba. Estaba bien hecha, era cara, no era algo que llevaría un pícaro, y la forma en que la habían colocado sobre ella con cuidado, casi con ternura, no parecía una amenaza, parecía una protección. «¿Hola?». Su voz se quebró al pronunciar la palabra. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Talia se apretó la capa contra el pecho, con la mente a 1000 por hora. Debería estar aterrorizada, debería huir, pero en cambio se sentía segura, como si quienquiera que hubiera estado allí no tuviera malas intenciones. Se le encogió el pecho con algo que se parecía peligrosamente al anhelo. Alguien se había preocupado por si tenía frío. Alguien se había asegurado de que no estuviera sola. Dobló la capa con cuidado, acariciando con los dedos la suave lana, e intentó recordar la noche anterior. Estaba tan cansada, profundamente cansada, y aquellas flores blancas por todas partes olían tan bien. Se le heló la sangre. Eran flores de pétalos plateados. La mirada de Talia se dirigió rápidamente al lugar donde se había quedado dormida. Las flores ya no estaban, marchitas en la tierra como siempre ocurría después de la luna llena, pero las recordaba claramente. Pétalos blancos que reflejaban la luz de la luna. Docenas de ellos rodeando su saco de dormir. No se había preguntado por ellos la noche anterior. El aroma era tan dulce,
tan soporífero, que la había arrastrado antes de que pudiera sospechar nada. Porque eso es lo que hacía Silver Petal. Te hacía descuidado, te hacía dormir. Silver Petal era un sedante, sí, pero también era una herramienta de cazadores. Los pícaros lo usaban para atrapar a sus presas. Giró lentamente en círculo, con su lobo casi saliendo a la superficie, alerta. ¿Alguien la había estado cazando? ¿Alguien más los había detenido? Gracias, dijo al bosque vacío, sintiéndose tonta, pero necesitando decirlo de todos modos. Quien quiera que seas, gracias. Los árboles susurraban con la brisa matinal, guardando sus secretos. Talia recogió su saco de dormir con manos temblorosas, tratando de ignorar la parte de ella que quería quedarse, que quería esperar y ver si su misterioso protector se revelaba. Pero el sol estaba saliendo y tenía que enfrentarse a lo que había huido. Tenía que volver a casa. El camino de vuelta le llevó 1 hora y con cada paso, la vergüenza se hacía más pesada. Su familia estaría desesperada. Su madre estaría llorando. Arena la miraría con esos ojos tristes y comprensivos que, de alguna manera, lo empeoraban todo. Cuando finalmente salió del bosque y llegó al territorio de su manada, los encontró esperándola. Su padre estaba de pie en el porche delantero, con los brazos cruzados y el rostro impenetrable. Su madre estaba sentada en los escalones, con los ojos enrojecidos. Y Arena, la dulce y perfecta Arena, con su lobo impecable y sus fáciles transformaciones, estaba entre ellos, retorciéndose las manos. Talia, dijo su padre, y la decepción en su voz fue tan aguda como un cuchillo. Lo siento. Se le escaparon las palabras. Lo siento mucho. No pude. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Su madre se puso de pie, con la voz temblorosa. El consejo comienza en 3 horas. 3 horas, Talia. El propio Rey Alfa asistirá. ¿Y tú qué ibas a hacer? ¿Esconderte en el bosque para siempre? El Rey Alfa, Trent Howard. Talia nunca lo había visto. Rara vez salía de su fortaleza, pero todos conocían las historias. Decían que había puesto fin a una guerra fronteriza, ejecutando a todos los alfas implicados, tanto culpables como inocentes, y exhibiendo sus cabezas como advertencia. Decían que no aceptaba consejos de nadie, que no mostraba piedad por nada y que no había sonreído en una década, sin pareja por elección propia porque, supuestamente, le había dicho al consejo que los lobos estaban por debajo de él, que prefería gobernar solo antes que atarse a alguien débil. Talia siempre había pensado que parecía más un monstruo que un hombre. Dejé una nota, dijo Talia con voz débil. Su padre apretó la mandíbula. Talia, era nuestra oportunidad. Tu oportunidad. No somos una familia poderosa. No tenemos alianzas ni recursos, pero te tenemos a ti y a tu hermana. Y si una de vosotras pudiera encontrar un buen partido, no puedo transformarme, papá. Las palabras salieron con más dureza de la que ella pretendía. No puedo transformarme y todo el mundo lo sabe. ¿Qué alfa querría eso? Uno que ve más allá, dijo Arena en voz baja, dando un paso adelante. Uno que ve lo inteligente que eres, lo amable. Estoy rota, dijo Talia con voz quebrada. Deja de fingir que no lo estoy. No estás rota, dijo su madre. Pero había una vacilación en su voz que Talia había aprendido a percibir. Una pequeña pausa que decía, «¿Pero, y si lo estás?» El silencio se apoderó de ellas, pesado y familiar. «Vístete», dijo finalmente su padre. «Nos vamos en 2 horas. Papá, asistirás al consejo, Talia. Sonreirás y lo intentarás. Hemos sacrificado demasiado como para que te rindas ahora». Las palabras la golpearon como un puñetazo. Sacrificado. Sí, realmente lo habían hecho. Su padre había rechazado un ascenso que habría requerido mudarse porque Talia no podía integrarse en una nueva manada. Su madre había pasado innumerables noches investigando curanderos, gastando dinero que no tenían. Arena había pospuesto sus propias perspectivas de emparejamiento para ayudar a Talia. Todos se habían sacrificado y Talia no les había dado nada a cambio. «Está bien», susurró. «Está bien, iré». Los hombros de su madre se relajaron con alivio. Arena le apretó la mano. Su padre solo asintió y entró en la casa, como si no pudiera soportar mirarla más. Talia se quedó en el porche, agarrando la misteriosa capa que aún no había mencionado, y trató de no llorar. La sala del consejo era peor de lo que había imaginado. Era un enorme edificio de piedra, en territorio neutral,
decorado con estandartes territoriales y lleno de lobos de todas las manadas de la región. Los lobos sin pareja formaban una larga fila contra una pared, mientras los alfas visitantes circulaban, hablaban y evaluaban. Talia quería vomitar. Llevaba el vestido de seda azul que le había comprado Arena, con el pelo trenzado y recogido. Parecía que encajaba allí, como si fuera completa. La mentira que eso suponía le ponía los pelos de punta. Respira, le susurró Arena a su lado. Pronto habrá terminado, pero no sería así. Había al menos 50 alfas circulando por el salón. Todos ellos buscaban pareja. Todos ellos esperaban cosas que Talia no podía darles. Fuerza, una transformación impecable, un poder que no se sintiera como una maldición. Talia fijó la mirada en la pared del fondo e intentó hacerse invisible. Durante 20 minutos funcionó. Entonces, la temperatura de la sala cambió de repente. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Los lobos que estaban riendo se quedaron quietos. El aire mismo parecía comprimirse, como si el edificio contuviera la respiración. Los ojos de Talia se dirigieron rápidamente a la entrada. Trent Howard estaba de pie en la puerta. No se anunció. No era necesario. El poder irradiaba de él como el calor de una forja. Antiguo, absoluto, innegable. Era más alto de lo que ella había imaginado, con los hombros más anchos, el pelo oscuro ligeramente demasiado largo y la mandíbula cubierta por una sombra de barba incipiente. Llevaba ropa sencilla, toda negra, pero en él parecía una armadura, y sus ojos, dorados, marrones y ardientes, recorrieron la sala con la mirada evaluadora de un depredador alfa, decidiendo qué merecía la pena matar. Sus ojos se posaron en Talia y por un instante, ella habría jurado que se detuvieron. Luego se dio la vuelta y Talia soltó el aire que, sin darse cuenta, había estado conteniendo. «Es él», susurró Arena. «Es el primero al que asiste en años. Debe de estar buscando a alguien en concreto». Talia no respondió. No podía responder porque, cuando aquellos ojos dorados se clavaron en los suyos, algo en su pecho se tensó como una cuerda a punto de romperse. El calor inundó sus venas, extraño, abrumador, pero increíblemente adecuado. Su loba, dormida y atrapada durante 4 años, se agitó de repente contra sus costillas con tanta fuerza que le robó el aliento. No era la débil y dolorosa agitación que había aprendido a temer. Esto era poder. Era un reconocimiento desesperado. No tuvo tiempo de averiguarlo. Las presentaciones estaban comenzando, y uno por uno, los lobos sin pareja se adelantaron para ser presentados. El turno de Talia llegó demasiado pronto. Talia Renwood, anunció el locutor de la manada Black Pine, hija de... Se adelantó, con el corazón latiéndole con fuerza, e intentó sonreír. Intentó parecer que no se estaba muriendo por dentro. Los alfas la miraron con distintos grados de interés. Algunos asintieron cortésmente, otros se dieron la vuelta inmediatamente. Uno, un macho con cicatrices del sur, la miró fijamente de una manera que le puso la piel de gallina. Y Trent Howard no podía verlo. Se había movido al fondo de la sala, parcialmente oculto por una columna de piedra. Y entonces todo terminó. Talia volvió a la fila, temblando. Arena le agarró la mano. «Lo has hecho muy bien». No era cierto. Se había quedado allí como un conejo asustado. Y todos lo habían visto. Las presentaciones continuaron. Más lobos, más evaluaciones. Talia dejó de prestar atención, perdida en su propia miseria. De repente, se oyó un grito. El sonido atravesó la sala como una espada y se desató el caos. Los lobos entraban en tropel por las puertas laterales. Eran renegados, con los ojos desorbitados y las intenciones claras. No estaban allí por el consejo. Estaban allí por algo específico, por alguien específico. «¡Tejedora de sueños!», gritó uno de ellos, escudriñando a la multitud. «¿Dónde está la tejedora de sueños?». A Talia se le heló la sangre. Estaban allí por ella. No entendía cómo lo sabían. No entendía qué querían. Pero cuando los ojos del líder de los renegados se fijaron en ella, vio su muerte en ellos. Ahí, se abalanzó sobre ella, el tiempo se fracturó. Talia vio el rostro de Arena contorsionarse con horror. Vio a su padre empujando entre la multitud, demasiado lejos, demasiado lento. Vio las garras del pícaro, negras y curvas, alcanzando su garganta. Vio sus mandíbulas abiertas, dientes destinados a desgarrar. Su lobo luchaba inútilmente contra su conciencia bloqueada.
Su cuerpo se negaba a moverse, se negaba a luchar, se negaba a salvarse. Iba a morir con un vestido de seda azul rodeada de extraños, hasta que algo enorme chocó con el renegado en pleno vuelo. Trent recorrió 9 metros en el espacio entre dos latidos y ahora se interponía entre Talia y una muerte segura, con el cuerpo enroscado con gracia letal y los ojos prometiendo asesinato. «Tócala», dijo con voz mortalmente tranquila, «y dispersaré a tu manada por 6 territorios». Los renegados dudaron, incluso salvajes, incluso desesperados, reconocieron a un depredador superior. Pero eran 8, y la desesperación volvió estúpidos a los lobos. Atacaron al unísono. Trent se transformó en un enorme lobo oscuro de ojos dorados, y la lucha fue brutal y breve. Los destrozó con precisión quirúrgica, su lobo antiguo e imparable. En cuestión de minutos, 6 renegados yacían esparcidos por el suelo de piedra, con los cuerpos encogidos e inmóviles. Los 2 restantes huyeron. El salón estaba ahora en silencio sepulcral. Trent volvió a adoptar su forma humana, respirando con dificultad, con las manos manchadas de sangre. Sus ojos encontraron a Talia en medio del caos, y la expresión de su rostro le hizo doblar las rodillas. En ese momento, no era el frío y despiadado rey Alfa que todos temían. Parecía desesperado, tal vez incluso aterrorizado. Las piezas encajaron en su mente. «Tú», susurró, «fuiste tú». En el bosque, algo se reflejó en su rostro, atrapado en una esquina antes de que apretara la mandíbula. «La capa, me conmoviste. Me has estado observando». A su alrededor, los lobos del consejo los miraban fijamente, murmurando. Los padres de Talia parecían aterrorizados. Arena tenía la boca abierta, y el alfa con cicatrices de antes observaba con ojos calculadores. «Tenemos que hablar», dijo Trent en voz baja, «en algún lugar privado». «¿Por qué?» La voz de Talia temblaba, pero se mantuvo firme. «¿Por qué me estabas observando? ¿Por qué esos renegados me llamaban tejedora de sueños? Aquí no. Sí, aquí». Ahora ella temblaba. El miedo, la confusión y algo más luchaban dentro de ella. Todos ya lo habían oído. Todos saben que algo anda mal conmigo, así que solo dímelo. ¿Qué soy? Trent la miró durante un largo momento, con algo parecido al dolor cruzando su rostro. «No estás rota», dijo finalmente. «Desciendes del linaje más poderoso en la historia de los lobos, los tejedores de sueños. Podían alterar la realidad misma, y fueron cazados hasta la extinción por ello». Dio un paso más cerca, bajando la voz. «Tu lobo no está atrapado porque seas débil. Está atrapado porque eres demasiado fuerte, y tu cuerpo te protege de un poder que podría quemarte viva si se liberara de golpe». El suelo se tambaleó bajo sus pies. «Eso es imposible. Es cierto. La sanadora que te examinó a los 16 años lo sabía. Por eso tenía miedo». Los ojos dorados de Trent eran intensos, casi desesperados. «Eres la primera tejedora de sueños que se manifiesta en más de un siglo, y hay gente que quiere usar tu poder. Por eso vinieron los renegados. Por eso te he estado vigilando para mantenerte a salvo». La habitación daba vueltas en su visión borrosa. Talia se agarró a la pared para apoyarse. «¿Por qué?» Su voz se quebró. «¿Por qué harías eso? Ni siquiera me conoces». La expresión de Trent se estremeció, y ella lo vio retirarse tras unas paredes que de repente quiso derribar. «Porque es mi responsabilidad. Estás en mi territorio». Sus palabras eran firmes, pero su cuerpo decía otra cosa. Apretaba la mandíbula con tanta fuerza que le dolía. Tenía los hombros rígidos y una postura protectora que no tenía nada que ver con el protocolo. Se había colocado entre ella y el resto del mundo como si su cuerpo hubiera decidido por él. Y no dejaba de mirarla, con miradas rápidas y hambrientas que se prolongaban demasiado, catalogando cada respiración, cada latido, asegurándose de que estuviera a salvo. Esto no era responsabilidad, era necesidad. Antes de que Talia pudiera seguir adelante, el alfa marcado por cicatrices dio un paso adelante. «Interesante», dijo con voz untuosa, «una tejedora de sueños. Creía que tus predecesores habían eliminado ese linaje hace 2 siglos, pero parece que se les escapó uno». Trenwolf brilló en sus ojos. «Cuidado, Vex». «Oh, siempre tengo cuidado». Vex sonrió mostrando demasiados dientes. «La pregunta es, ¿qué harás con ella?» La magia de los tejedores de sueños es valiosa, pero peligrosa en manos equivocadas. Quizás debería ser recluida por la seguridad de todos. No es una amenaza. ¿No lo es? Ese tipo de poder, sin entrenar,
inestable. Los ojos de Biggs se deslizaron hacia Talia. ¿Cómo sabemos que no está siendo influenciada por fuerzas que escapan a su control? No funciona así, dijo Trent, apretando los dientes. Entonces explícale al consejo cómo funciona. Explica por qué no deberíamos preocuparnos por una descendiente activa de los Dreamweaver, sin entrenamiento, sin control y, aparentemente, sin idea de lo que es. Vex extendió las manos. No estoy diciendo que le deba pasar nada a la chica. Solo digo que hay que tomar medidas de seguridad para todos. Los murmullos se extendieron por la sala. Ella percibió el acuerdo en sus voces, el miedo. El mundo de Talia se redujo a una sola verdad. No solo estaba rota, era peligrosa, una amenaza que había que contener. No. La voz de Trent cortó los susurros como una espada. Está bajo mi protección. Cualquiera que la toque tendrá que responder ante mí. Tu protección. Vex arqueó las cejas. Esa es toda una afirmación, Rey Alpha. ¿En qué te basas? Trent apretó la mandíbula. Durante un largo momento, no dijo nada, y Talia pudo ver la guerra en sus ojos. El cálculo contra algo más profundo, algo que parecía casi miedo. Entonces su mirada se fijó en la de ella, y ella lo vio. La verdad que había estado guardando durante 19 noches. La razón por la que había matado por ella. Ella es mi compañera. Su declaración resonó en el salón de piedra. Talia lo miró fijamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. No, susurró. Eso no es lo que siento. No puedes sentirlo porque tu loba está atrapada. La voz de Trent era tan cruda que le partió el pecho. Pero lo sentí desde la primera noche que te vi en el Pino Negro. Lo sentí atrayéndome cada noche desde entonces. Sus manos se cerraron en puños a los lados. No te lo dije porque ya llevabas suficiente peso, pero ya no puedo ocultarlo más. No si eso te mantiene a salvo. La habitación daba vueltas. Su pareja. Tenía una pareja. Lo que todo lobo soñaba, y ella ni siquiera podía sentir el vínculo. Por supuesto, la crueldad de ello le robó el aliento. Por fin, algo bueno, algo suyo, e incluso esto, su lobo roto se lo negaba. Lo siento, susurró. No sabía a quién se estaba disculpando. A él, a sí misma, al destino. No puedo, necesito hacerlo. Se dio la vuelta y echó a correr. Detrás de ella, oyó a Trent llamarla. Oyó el alboroto cuando él intentó seguirla, pero ella ya había salido por la puerta. Ya corría hacia el único lugar en el que se había sentido segura. El Pino Negro la engulló y Talia corrió más y más. Corrió hasta que sus pulmones gritaron y sus piernas se doblaron. Corrió hasta que se derrumbó en su claro. Solo entonces se permitió romperse. Presionó la frente contra el musgo y respiró entrecortadamente, tratando de recomponerse. Sus manos se clavaron en la tierra para anclarse a algo sólido, algo real. Una pareja. Tenía una pareja que la había protegido de las sombras, que había matado por ella, que la había mirado como si fuera importante. Sin embargo, no podía sentirlo. No podía sentir el vínculo que se suponía que la completaba. No podía acceder al poder que todos decían que tenía. Ni siquiera podía transformarse correctamente sin el peso de 4 años de vergüenza. Una ramita se rompió detrás de ella. Talia se giró, con el corazón en un puño, pero solo era Trent. Estaba de pie al borde del claro, con las manos en alto y una expresión cautelosa. Lo siento, dijo. No debería haberlo anunciado así. Debería habértelo dicho en privado. Es solo que... La voz de Talia se quebró. Se llevó las manos a la cara, tratando de calmarse. 19 noches. Estuviste allí durante 19 noches mientras yo pensaba que estaba sola, mientras lloraba y le decía a los árboles que no valía nada. Talia bajó las manos y sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas. Estoy tratando de entenderlo. Sentiste el vínculo y no dijiste nada. ¿Por qué? Porque ya creías que no era suficiente. No podía. Trent apretó los puños a los lados. No podía añadir el peso de un vínculo de pareja a eso. No podía hacerte sentir que habías fracasado en una cosa más cuando no podías sentir lo que yo sentía. Las palabras le golpearon el pecho como un puñetazo. Pensaste que lo vería como otro fracaso, susurró ella. Llevas una carga muy pesada. Su voz se apagó, áspera por la frustración. Cada vez que tu lobo no sale a la superficie, cada vez que la magia no se comporta, crees que significa que no eres suficiente. Y yo no podía. Se detuvo y tragó saliva con dificultad. No podía soportar la idea de ser una carga más sobre tus hombros,
Una cosa más por la que te culparías por no estar preparada. Talia exhaló un suspiro. No se equivocaba. Así que te quedaste en las sombras. Me mantuviste a salvo sin que yo lo supiera. Sí, pero hoy vinieron a por ti en público. Ya no podía esconderme más. No cuando esconderme significaba perderte. Ella lo miró fijamente. Lo miró de verdad por primera vez desde que él había aparecido en su claro. Era tan hermoso que le dolía el pecho. Todo ángulos afilados y poder contenido, ojos marrones dorados que ardían lo suficiente como para hacerle erizar la piel, manchados de sangre y salvajes. Debería haber tenido un aspecto feroz. En cambio, parecía un dios que había bajado de su pedestal y estaba de pie frente a ella con los hombros rígidos, las manos apretadas, los nudillos blancos a los lados, la mandíbula tan apretada que podía ver los músculos saltando bajo su piel, preparado para que ella huyera, para que ella lo rechazara. La comprensión le robó el aliento. No le daba miedo los renegados que la perseguían, ni las peleas que se avecinaban, ni las amenazas que la rodeaban. Le daba miedo ella. Le daba miedo que ella mirara este vínculo que él había mantenido solo durante 19 noches y decidiera que no valía la pena, que él no valía la pena. El peso de eso se instaló en su pecho, tierno y aterrador. Se miraron fijamente a través del claro, el espacio entre ellos cargado de anhelo y miedo. «Sentí algo», dijo Talia en voz baja y vio la sorpresa reflejada en el rostro de Trent. «Cuando entraste en ese salón, solo un destello, pero ella se llevó la mano al pecho. Mi loba despertó por primera vez. Creo que intentó salir a la superficie». Trent se quedó muy quieto. «¿Lo sentiste?» Entonces no sabía lo que era. Pensé que tal vez lo estaba imaginando. Su expresión se suavizó. Algo casi esperanzador brilló en sus ojos. Pero era real, ¿no? El vínculo, sí. La palabra salió áspera, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Tu loba me reconoció a pesar de estar encerrada. No lo pensé. Se detuvo y negó con la cabeza. No pensé que sentirías nada todavía. Talia asintió lentamente, procesando la información. Entonces, está ahí. Solo que no puedo acceder a él por completo. Todavía no. Tu loba te está protegiendo de un poder mayor del que tu cuerpo puede soportar en este momento. Dio un paso más hacia ella. No es culpa tuya, Talia. Nada de esto es culpa tuya. Lo sé aquí arriba. Se tocó la sien, pero saberlo no hace que lo sienta como cierto. Viví 4 años como la chica que no podía transformarse, que se sentaba sola en todas las ceremonias de la luna mientras todos los demás corrían. Se le hizo un nudo en la garganta. No te despiertas un día y dejas de avergonzarte de eso, Tripon. Aunque la razón haya cambiado, no lo haces. No de golpe. Trent estaba más cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba. Pero puedes empezar por creerme cuando te digo que no eres débil. Oui, dijo ella simplemente. De la ceremonia, del salón hace un momento. Sigo huyendo de mis problemas. Sobrevives. Su voz era feroz. Sobreviviste siendo diferente en un mundo que exige conformidad. Llevaste una vergüenza que no era tuya con más dignidad de la que la mayoría de los lobos podrían manejar. Seguiste adelante cuando todo en ti quería detenerse. Eso no es debilidad, Talia. Es fuerza. Ella quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Lo siento, susurró. Transbrow frunció el ceño suavemente. ¿Por qué? Por huir. ¿Por? Ella hizo un gesto de impotencia. Tú me has estado protegiendo. Mataste por mí y yo huí en cuanto le contaste la verdad a todo el mundo. Bajó la voz. Me da miedo esto. Me das miedo tú. Me da miedo ser la compañera de alguien cuando apenas siento el vínculo. Levantó la vista hacia él, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas y algo que parecía asombro. Pero, sobre todo, tengo miedo porque no entiendo por qué el destino le daría a alguien como tú a alguien como yo. Podrías tener a cualquiera. Tú eres el rey alfa y yo solo soy. La mano de Trent se levantó lentamente, con cuidado, dándole tiempo para apartarse. Cuando ella no lo hizo, le acarició la mejilla, secándole las lágrimas con el pulgar. Eres exactamente lo que necesito. Ves el mundo como si estuviera lleno de magia, dijo en voz baja. He sido rey durante 10 años, Talia. Una década de sangre, política y lobos que solo ven la corona. Había olvidado lo que se sentía al desear algo que no tuviera que ver con la estrategia o la supervivencia. Entonces te encontré en este claro, hablando con los árboles como si pudieran oírte,
llamando a la luz de la luna a tus palmas solo para verla bailar. Y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante años. Su mano le acarició la mejilla de nuevo, y el contacto la recorrió un calor. Me hiciste recordar lo que se siente al ser más que un título, más que alguien a quien temer. Su voz se volvió más grave, áspera y sincera. Me hiciste querer ser el tipo de hombre que se merece a alguien que todavía cree en las maravillas. Ella contuvo el aliento. Me viste en mi peor momento. Yo te vi ser humana, vulnerable, y fue lo más hermoso que había visto nunca. Averigüémoslo juntos, Talia. Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. A Talia se le cortó la respiración. Sus manos eran cálidas en su rostro y ella podía sentir los latidos de su corazón a través del aire que los separaba, rápidos, irregulares, igual que los suyos. De alguna manera, este poderoso y temido rey alfa estaba nervioso por ella. Juntos, la palabra salió apenas audible. Si tú me aceptas. Su voz era áspera, cruda. Su respuesta fue inclinarse hacia su tacto, solo un poco, lo justo. Sus pupilas se dilataron y el calor de su mirada le hizo sonrojar la piel. Ella vio cómo sus ojos bajaban hasta su boca. Vio la lucha que se libraba en su rostro, la moderación contra el deseo. Talia, susurró, y su nombre en sus labios sonó como una plegaria y una súplica. Ella levantó la cara y cualquier control al que él se aferraba se hizo añicos. Se inclinó hacia ella, su aliento rozando sus labios, una mano deslizándose entre su cabello mientras la otra se aferraba a su cintura, atrayéndola hacia él hasta que un aullido rasgó la noche. Luego otro y otro más. Trent levantó la cabeza de golpe, su cuerpo se tensó. ¿Qué? ¿Qué pasa? Vienen, todos ellos. La atrajo hacia él, rodeándola con sus brazos de forma protectora. Los renegados han llamado a la manada. El corazón de Talia se detuvo. ¿Cuántos? Demasiados. Trent Wolfe brilló en sus ojos. Tenemos que irnos ahora mismo. Pero antes de que pudieran correr, los lobos invadieron el claro por todos lados. 20 de ellos, 30 más, formaron un círculo alrededor de Talia y Trent, con los ojos brillando en la oscuridad. Y al frente se encontraba una mujer que Talia nunca había visto antes. Era mayor, con el pelo plateado y el rostro marcado con cicatrices rituales. Rey Alfa, dijo la mujer con voz fría, apártese. La tejedora de sueños vendrá con nosotros por encima de mi cadáver. Eso se puede arreglar. Los labios de la mujer se curvaron en una sonrisa maliciosa. Pero no tiene por qué ser así. Entréguenos a la chica y les dejaremos marchar. De todos modos, no les sirve de nada. Ni siquiera puede transformarse correctamente. Talia sintió que los brazos de Trent la apretaban con fuerza. Es mi compañera, dijo él con voz mortal. Moriré antes de dejar que te la lleves. Qué noble, qué tonto. Los ojos de la mujer se deslizaron hacia Talia. ¿Te ha dicho por qué te queremos, pequeña tejedora de sueños? ¿Te ha explicado lo que puede hacer tu sangre? No la escuches, dijo Trent. Hay un sello en el antiguo territorio, un candado colocado por tus antepasados hace 200 años, que atrapa la magia que podría remodelar el mundo. La mujer dio un paso adelante. Tu sangre es la llave. Un corte, un ritual, y todo cambia. Podríamos recuperar las antiguas costumbres, el verdadero poder. Podrías destrozar la realidad, gruñó Trent. Esa magia fue sellada por una razón, por cobardes que temían su propio poder. La mirada de la mujer nunca se apartó de Talia. Lo sientes, ¿verdad? El poder encerrado en tu interior, luchando por salir. Te dijeron que estaba mal, que estabas rota, pero no es así. Eres magnífica. Déjanos ayudarte. Déjanos enseñarte lo que realmente eres. Durante un terrible instante, Talia se sintió tentada de comprenderlo por fin, de no estar más rota, de ser poderosa en lugar de avergonzada. Entonces sintió el pecho de Trent subir y bajar contra su espalda, firme, protector. Sintió la fuerza de los brazos que la rodeaban, la forma en que su cuerpo se había colocado entre ella y cualquier amenaza sin dudarlo. Inclinó la cabeza hacia atrás para mirarlo. Sus ojos encontraron los de ella inmediatamente. Marrones dorados, feroces y absolutamente seguros. No había duda en su mirada, ni vacilación, solo una intensidad que le cortó la respiración. Una promesa que decía, me interpondré entre tú y el mundo si es necesario. Y bajo esa ferocidad, algo más suave.
La miraba como si ella importara, como la mujer que hablaba con los árboles y no podía transformarse correctamente, como alguien a quien valía la pena proteger, a quien valía la pena querer, a quien valía la pena dedicarle 19 noches de vigilia silenciosa. No, dijo Talia. La sonrisa de la mujer se desvaneció. Perdón, dije. No. La voz de Talia se hizo más fuerte. Aún no sé lo que soy. Quizás sea poderosa. Quizás sea todo lo que dices, pero no soy la clave para tu ritual. No soy una herramienta para nadie. Chica tonta. El rostro de la mujer se retorció de ira. No tienes ni idea de lo que estás rechazando, de en qué podrías convertirte. Quizás no, pero sé en lo que no me convertiré. Talia se enderezó y algo en su pecho se tensó. No me convertiré en alguien que hace daño a los demás por poder. Los ojos de la mujer alta brillaron. Entonces morirás con tu patético compañero. Cogedlos. Los renegados se abalanzaron al unísono, formando un muro de dientes, garras e intención asesina. Trent se transformó en medio de una respiración, y su enorme lobo oscuro irrumpió entre Talia y una muerte segura. Enfrentó la primera oleada con salvaje precisión, cerrando las mandíbulas alrededor de una garganta, desgarrando la carne con sus garras. Pero por cada renegado que caía, otros dos ocupaban su lugar. Eran demasiados. Ni siquiera un rey alfa podía luchar solo contra 40. Talia vio cómo las garras de un renegado arañaban el hombro de Trent. Vio cómo la sangre manchaba su pelaje oscuro. Lo vio tambalearse, pero seguir luchando, seguir interponiéndose entre ella y la manada que quería su sangre. Su lobo gruñó desafiante, incluso cuando 13 renegados lo derribaron. Va a morir. Va a morir protegiéndote porque eres demasiado débil, demasiado quebrantada. No. La palabra resonó en su mente como un trueno. No era débil, no estaba quebrantada. Había creído la mentira durante tanto tiempo, había dejado que la vergüenza la convenciera de que era menos que completa. Pero Trent había visto la verdad, la había mirado, la había visto de verdad, y había decidido que valía la pena morir por ella. Si él creía eso, tal vez era hora de que ella también lo creyera. El poder dentro de ella respondió a su furia, a su miedo, a la necesidad desesperada de salvarlo. Había estado esperando, enrollado como un resorte. Déjame salir, susurró su lobo desde las profundidades donde había estado atrapado. Déjame ayudarlo. No sé cómo, dijo Talia en voz alta. Sí que sabes, siempre lo has sabido. Solo tenías miedo, tenía miedo. Estaba absolutamente aterrorizada, pero la sangre de Trent manchaba el musgo de oscuro y él seguía luchando, seguía gruñendo, seguía negándose a dejar que la alcanzaran, incluso cuando sus piernas se doblaban. Talia cerró los ojos y buscó en lo más profundo de lo que jamás se había atrevido, más allá de la vergüenza y la duda y los años de creer que estaba maldita. Buscó esa parte encerrada de sí misma y abrió la puerta de par en par. El poder explotó a través de ella. Ardía, dolía, desgarraba cada célula, cada nervio, reescribiéndola desde dentro. Era como morir y renacer al mismo tiempo. Y Talia gritó cuando su cuerpo por fin, liberó a su loba. Su loba no solo emergió, ella estalló, liberándose como algo salvaje y antiguo que había estado enjaulado durante demasiado tiempo. Cuando Talia abrió los ojos, el mundo se había transformado. Se puso a 4 patas y era magnífica. Un pelaje blanco plateado ondulaba sobre su enorme cuerpo. El poder crepitaba alrededor de sus ondas invisibles, distorsionando el aire, haciendo que los árboles se balancearan. El suelo bajo sus patas se quemaba. Los renegados se quedaron paralizados, mirándola. Incluso Trent dejó de luchar, con sus ojos dorados muy abiertos y llenos de reverencia. El lobo de Talia se sentía diferente, se sentía antiguo, pero nuevo, y poderoso más allá de toda medida. Podía sentir el bosque respirando a su alrededor, podía sentir la vida en cada árbol, podía sentir la estructura misma de la realidad zumbando en sus dedos. Esto era lo que estaba destinada a ser. La cara de la mujer se había puesto pálida. Imposible. Nadie se transforma así la primera vez. Nadie. El lobo de Talia gruñó y el sonido resonó con un poder que hizo temblar los árboles. Aléjate de mi pareja. Talia se movió y sintió como si volara. En un instante estaba junto a Trent, interponiéndose entre él y los renegados y el vínculo.
El vínculo la golpeó como un rayo, como volver a casa después de toda una vida de vagabundeo. La inundó en oleadas de oro fundido. La conmoción de Trent, su feroz orgullo, su abrumador alivio. Sintió su amor como algo físico, cálido y seguro, devastador en su intensidad. El vínculo había estado allí todo el tiempo, un hilo dorado esperando en la oscuridad a que ella finalmente lo viera, a que finalmente fuera lo suficientemente fuerte como para sostenerlo. Lo sientes. La voz de Trent llenó su mente, áspera por la emoción que ella podía saborear. Puedes sentirme, lo siento todo, le respondió ella. Y era cierto, el vínculo vibraba entre ellos, vivo y eléctrico. Los renegados retrocedían ahora, el miedo sustituyendo a su codicia. No podéis ganar, dijo la mujer, pero su voz ahora temblaba. Somos demasiados, marchaos. La loba de Talia se erigió, con el poder aún crepitando a su alrededor. Marchaos y decid a quien quiera que os haya enviado que la tejedora de sueños no pertenece a nadie. Diles que estoy bajo la protección del rey Alfa. Diles que si vuelven a por mí, se enfrentarán a los dos. Esto no ha terminado, siseó ella. La mujer la miró fijamente durante un largo momento y luego hizo un gesto con la cabeza a sus bandidos. Estos se retiraron al bosque, con mirada cautelosa, dejando atrás a los muertos. El silencio se apoderó del claro. El lobo de Talia se volvió hacia Trent, y el vínculo entre ellos vibró con emoción. Él volvió a transformarse en humano, y ella nunca había visto nada más hermoso que la forma en que él la miraba, como si fuera un milagro, como si hubiera estado esperando toda su vida por ese momento. Talia, susurró, y su nombre nunca había sonado así antes, como una plegaria. Ella volvió a transformarse, y por primera vez le resultó fácil. Su lobo la liberó con suavidad, con amor, y entonces Talia se puso de pie con sus piernas humanas a la luz de la luna, con la piel sonrojada por el poder y la alegría y la abrumadora certeza de sentirse por fin completa. Trent se movió antes de que ella pudiera hablar, quitándose la camisa rota. Sus manos fueron suaves al colocarlas sobre los hombros de ella, sus dedos deteniéndose en su cuello. El contacto hizo que una descarga recorriera la piel de ella. Luego él la rodeó con sus brazos y ella se derritió en sus brazos. La abrazó como si fuera algo precioso y frágil y absolutamente irreemplazable, como si hubiera tenido miedo de perderla y aún no pudiera creer que fuera real. Su corazón latía con fuerza contra la mejilla de ella, su aliento cálido en su cabello. «Lo has conseguido», murmuró contra su sien. «Has estado magnífica». Talia apretó los puños contra su camisa, agarrándola con la misma fuerza. Echó la cabeza hacia atrás para mirarlo, y lo que vio en sus ojos le cortó la respiración. «¿Cuándo?», preguntó en voz baja. «¿Cuándo lo supiste?». Trent le acarició la cara con la mano, trazando su pómulo con el pulgar con una delicadeza devastadora. «La primera noche, hace 3 semanas, su voz era áspera. Mis exploradores informaron de una extraña magia en el pino negro. Vine a investigar esperando encontrar una amenaza. En cambio, te encontré sentada en este claro llorando». Talia sintió un nudo en el pecho. Recordó aquella noche. Recordó sentirse completamente sola. «Estabas susurrando a los árboles», continuó él, con la mirada perdida en el recuerdo, preguntándoles qué te pasaba. «Y entonces llamaste a la luz de la luna a tus palmas. La sacaste del aire como si nada y la esparciste, como si estuvieras liberando algo cautivo». Su mirada se volvió a centrar en ella con intensidad. «Te reíste, incluso llorando, incluso sufriendo. Aún así encontraste maravilla en ello. ¿Sentiste el vínculo entonces?». «Sí». Mi lobo lo supo de inmediato. La palabra fue apenas audible. Se lanzó contra mis costillas con tanta fuerza que casi me transformé allí mismo. «Nunca había...». Se detuvo y negó con la cabeza. «¿Nunca qué?». Apretó la mandíbula. «He vivido 33 años, Talia. He conocido a miles de lobos. He tenido a gente que me ha lanzado a sus hijas. He tenido a miembros del consejo desfilando lobos sin pareja delante de mí durante una década». Sus ojos se clavaron en los de ella. «Nunca sentí ni una pizca de lo que sentí en el momento en que te vi. Ni una sola vez, ni siquiera algo parecido». Su corazón se aceleró. «Ojalá te hubieras acercado a mí». El dolor se reflejó en su rostro. «Yo también. Pero parecías tan libre, Talia. Salvaje, herida y hermosa. Sí, pero libre de una forma que nunca había visto en nadie más». Su pulgar rozó su labio inferior y ella sintió el eco del contacto a través del vínculo.
así que solo observabas. Yo te protegía. Aprendí de ti. Bajó la voz. Aprendí que hablas con el roble como si fuera un viejo amigo, que tarareas cuando crees que nadie te oye, que tocas el musgo como si le estuvieras saludando. Bajó la frente hasta la de ella. Aprendí que eres más fuerte de lo que crees y más amable de lo que deberías ser en un mundo tan cruel. Talia tembló. Eso suena a algo más que protección. Lo era. Su confesión fue cruda. A la quinta noche me había ido. A la décima habría matado a cualquiera que te mirara mal. A la decimonovena se apartó lo justo para mirarla. A la decimonovena noche estaba aterrorizado porque me había enamorado de alguien que no sabía que yo existía. Y no tenía ni idea de cómo decírtelo sin destruir lo que más me gustaba de ti, que era que te pertenecías a ti misma. Su mano se deslizó entre su cabello. No eras el proyecto fallido de tu manada, ni la decepción de tu familia, ni el premio de algún alfa. En ese claro, eras solo tú, libre de ser imperfecta y poderosa y todo lo demás. Su voz se apagó. Incluso ahora, incluso con el vínculo, necesito que sepas que esto no te ata a mí. No me debes nada porque el destino haya decidido que seamos compañeros. Si quieres tiempo, si quieres espacio. Ella lo besó entonces porque las palabras no bastaban, porque el vínculo cantaba entre ellos, porque había pasado 4 años creyendo que nunca tendría esto. Y aquí estaba. Ahí estaba él. Trent la besó como si fuera aire, y se estaba ahogando como si hubiera estado esperando toda su vida este momento. Sus manos se enredaron en el cabello de ella, y Talia se derritió en él, en la seguridad de sus brazos, en la certeza del vínculo. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Trent volvió a apoyar la frente contra la de ella. «Deberíamos irnos», dijo a regañadientes. «Volverán más fuertes la próxima vez. Que lo hagan». Talia se sentía diferente. Se sentía poderosa de una manera que no tenía nada que ver con la magia. «Ya no voy a huir». «No, no lo harás». El orgullo brillaba en sus ojos. «Pero necesitamos aliados, un plan». «Tu poder aún es crudo, no está entrenado. Tenemos que encontrar registros de los tejedores de sueños, aprender lo que puedes hacer, cómo controlarlo. ¿Habrá registros? Mi biblioteca tiene textos que se remontan a 300 años atrás. Si hay información en algún lugar, estará allí». Le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. «Ven conmigo a mi territorio. Déjame protegerte mientras lo averiguamos». ¿Hogar? La palabra le hizo doler el pecho al reconocerla. ¿Y mi familia? Les enviaremos un mensaje. Les haremos saber que estás a salvo. Hizo una pausa. Al final lo entenderán. Talia pensó en sus padres, en Arena, en la vida que había vivido con vergüenza y miedo. No podía volver a eso. No podía seguir fingiendo ser pequeña. «De acuerdo», dijo. «Llévame a casa». La sonrisa de Trent era como un amanecer. «Será peligroso. Los renegados seguirán viniendo. Otros lobos querrán controlarte. Usa tu poder. No será fácil. Nada de lo que me ha pasado ha sido fácil». Ella sonrió, sintiéndose salvaje y poderosa. ¿Por qué empezar ahora? Él se rió con una risa genuina y cálida, y la volvió a atraer hacia sí. Por encima de ellos, la luna observaba cómo el rey Alfa y su compañera tejedora de sueños permanecían juntos en el claro donde él la había vigilado una vez, donde ella había llorado hasta quedarse dormida, creyendo que estaba sola. Ya no estaba sola, y había dejado de tener miedo. Más tarde esa noche, Talia se asomó a la ventana de las habitaciones privadas de Trent, envuelta en una de sus camisas, observando cómo la luz de la luna bailaba sobre los bosques. Detrás de ella, lo oyó moverse por la habitación, los sonidos silenciosos de alguien cómodo en su propio espacio, sin tener que actuar ante cortes o consejos. Sintió que se acercaba antes de que su brazo se deslizara alrededor de su cintura, atrayéndola hacia su pecho. Él apoyó la barbilla en su hombro, y a través del vínculo sintió su satisfacción, su paz. «¿En qué piensas?», le susurró al oído. Que ayer mismo estaba sola en el pino negro, convencida de que siempre estaría sola. Sus manos cubrieron las de él, que descansaban sobre su estómago. «Y ahora estoy aquí contigo, y puedo sentirte incluso cuando no me tocas». Ella se giró entre sus brazos, deslizando las manos por su pecho desnudo hasta apoyarlas en sus hombros. Es abrumador, en el mejor sentido. La mirada de Trent era intensa, tierna. «Nunca volverás a estar sola».
incluso cuando esté al otro lado del territorio, incluso cuando estemos separados. Él presionó su mano sobre el corazón de ella. Siempre estaré aquí. Ella le creyó. Más que eso, sintió la verdad de sus palabras a través del vínculo. Demuéstramelo. Susurró y vio cómo sus ojos se oscurecían con comprensión. Él la levantó con facilidad, llevándola hacia la cama. Talia rodeó su cuello con los brazos, maravillándose de lo segura que se sentía, lo deseada, lo completamente vista. Cuando la acostó sobre las sábanas de seda, la luz de la luna los bañó a ambos en plata. Él se colocó sobre ella, con una mano acariciándole el rostro con una delicadeza devastadora. He imaginado esto, admitió con rudeza. 19 noches viéndote dormir, deseando tocarte, deseando. Se detuvo, apretando la mandíbula. ¿Deseando qué? Ella le acarició la línea de la mandíbula, sintiéndose poderosa de una forma completamente diferente. Todo. Su pulgar le rozó el labio inferior. Quería todo contigo. Entonces tómalo, susurró ella. Ya no voy a huir. El beso fue diferente esta vez, más profundo, más hambriento, lleno de semanas de contención que finalmente se rompían. Sus manos recorrieron su cuerpo como si la estuviera memorizando. Talia se arqueó ante su tacto, ante la certeza de ser deseada tal y como era. A través del vínculo, sintió su reverencia, su deseo, su amor creciendo como una tormenta. Y ella le devolvió sus propias emociones, su confianza, su asombro, la intensa alegría de sentirse por fin completa. Se unieron como la luna que encuentra al sol después de un eclipse. Inevitable, necesario, ¿verdad? Y cuando Talia gritó su nombre, no fue por dolor, miedo o vergüenza. Fue por sentirse por fin en casa. Horas más tarde, ella yacía en sus brazos, trazando patrones perezosos en su pecho mientras él jugaba con su cabello. La habitación estaba en silencio, salvo por su respiración, el crepitar del fuego y el sonido de dos corazones latiendo al unísono. Talia. Su voz era somnolienta, satisfecha. Gracias. Ella levantó la cabeza para mirarlo. ¿Por qué? Por ser lo suficientemente valiente como para dejarme amarte. Su mano le acarició la cara. Por elegir esto, por elegirnos. Los archivos tenían un registro, murmuró él ahora, pasando los dedos por su cabello. Antes de las purgas, las líneas alfa y la magia salvaje solían unirse todo el tiempo. Hacía que las manadas fueran más fuertes, no más débiles. La prohibición llegó más tarde. Por motivos políticos, su mano encontró la de ella y entrelazó sus dedos. Las antiguas leyes son claras. Un verdadero vínculo de pareja prevalece sobre la política de linajes, así que eran legales. Ella no pudo evitar reírse por una tecnicidad, sobre una verdad que intentaron enterrar. Él le dio un beso en la frente. Las lágrimas le picaban en los ojos, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de felicidad. Gracias por cuidarme, por verme cuando yo no podía verme a mí misma. Él la atrajo hacia sí y le dio un beso en la frente, siempre, mientras vivamos. Talia le creyó porque ya no estaba sola en el bosque, llorando hasta quedarse dormida mientras creía que a nadie le importaba. Estaba envuelta en los brazos de un hombre que había matado por ella, la había protegido, la había amado incluso cuando ella no podía amarse a sí misma. Estaba en casa y por fin era maravillosamente libre. Muchas gracias por escuchar mi historia. ¿Desde dónde me escuchas? Nos vemos en los comentarios. Me encanta conocer tu opinión. Y si quieres apoyarme, suscríbete. Es gratis y ayuda a que más gente pueda escuchar estas historias.